Hola a todos. La aparición inesperada de Thomas ha hecho que Huyen no vuelva a tener un solo momento de tranquilidad. Una mirada fugaz en el mercado, una pregunta aparentemente inocente, pero suficiente para sembrar en su corazón una inquietud difícil de explicar. ¿Por qué Huyen se siente tan intranquila? ¿Y por qué Ye, el hombre de la familia, decide negar lo que ocurre en lugar de escucharla? Entre Huyen y Ye, las tensiones que venían acumulándose en silencio empiezan a estallar en un conflicto intenso. Palabras dichas sin pensar se convierten en cuchillas afiladas, hacen llorar a Huyen y empujan la confianza al borde de la ruptura. ¿Es la preocupación de Huyen solo la intuición de una mujer sensible? ¿O se trata de una advertencia sobre una conspiración que poco a poco sale a la luz? Y lo más importante, Ye está cumpliendo realmente con su papel como hombre de familia cuando decide creerle a un extraño antes que a su propia esposa. Acompáñanos a seguir esta historia para descubrir la respuesta. No olvides dejar tu comentario, darle like y suscribirte al canal para no perderte los próximos giros llenos de tensión. El mercado de la mañana estaba lleno y ruidoso como de costumbre. Huyen llevaba una pequeña cesta en la mano y se abría paso entre los puestos conocidos con la mente todavía ocupada por pensamientos sueltos sobre la familia, sobre la cena de la tarde. El aire estaba cargado con el olor del pescado fresco, las verduras y las voces de la gente regateando, todo mezclado, lo que la hacía sentir un poco cansada. Mientras escogía un manojo de espinacas de agua, Huyen se detuvo de repente. Al otro lado del estrecho pasillo del mercado, entre la gente que iba y venía, había una silueta muy familiar. Esa persona estaba ligeramente inclinada hablando con una mujer. Fue solo un instante, pero el corazón de Huyen empezó a latir con fuerza. «Ese no será Thomas. ¿Por qué se parece tanto?» Huyen entrecerró los ojos para mirar mejor. Aquel hombre tenía la forma de caminar, de pararse, incluso el gesto de pasarse la mano por la frente, todo muy parecido a Thomas. El Thomas al que había visto unas cuantas veces, alguien cercano a la familia, alguien que nunca imaginó encontrar allí, en ese lugar y en esa situación. Y la mujer que estaba frente a él. A Huyen se le secó la garganta. No había duda, era la exesposa de Ye. La mujer se veía más delgada que antes, vestía de manera sencilla, pero su rostro seguía siendo el mismo, una mirada afilada, una media sonrisa cargada de intención. No parecían demasiado cercanos, pero tampoco distantes. A veces, el hombre bajaba la cabeza para escuchar, y la mujer se acercaba un poco más como si temiera que alguien pudiera oírlos. Huyen se quedó paralizada. No puede ser. ¿Cómo va a conocer Thomas a esa mujer? ¿O será solo alguien que se le parece? Intentó tranquilizarse. En el mundo hay mucha gente que se parece entre sí. Tal vez solo era un desconocido con un parecido casual. Pensando eso, Huyen se dio la vuelta, aunque el corazón seguía latiéndole con fuerza. Pero tras dar unos pasos, no pudo evitar girar la cabeza una vez más. Justo en ese momento el hombre giró ligeramente el rostro hacia ella. Solo fue un segundo, pero fue suficiente para que a Huyen se le helara la espalda. Esa mirada era demasiado familiar. Huyen bajó la cabeza de inmediato y se ajustó el sombrero para cubrirse el rostro. El corazón le latía descontrolado. No se atrevió a mirar más. Apretó con fuerza el asa de la cesta hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Si de verdad es Thomas, ¿qué es todo esto? ¿Quién quiere destruir esta familia? Una preocupación vaga pero pesada se le fue metiendo en el pecho. No tenía forma clara, pero bastaba para hacerla sentir inquieta, como si alguien estuviera tendiendo en silencio una trampa invisible alrededor de su familia. De camino a casa, Huyen caminó más despacio de lo habitual. Cada paso se sentía más pesado. No sabía en qué debía creer. Una simple coincidencia sin importancia, o el inicio de algo peligroso. Al llegar a casa dejó la cesta en la cocina y se olvidó incluso de ordenar.
Se sentó ausente mirando hacia la puerta, esperando oír el sonido familiar de la moto de Ye. Nunca antes el tiempo le había parecido tan lento. Finalmente, cuando la tarde ya caía, Ye regresó. En cuanto lo vio, Huyen supo que no podía seguir guardándolo. La inquietud que llevaba dentro ya le apretaba la garganta. «Ye», dijo con la voz temblorosa, «hoy cuando fui al mercado vi algo extraño». Ye miró a su esposa y notó de inmediato que algo no iba bien en su expresión. Se sentó y preguntó con calma, «¿Qué pasó? Dime». Huyen respiró hondo y lo contó todo. Desde el momento en que vio por casualidad aquella figura conocida hasta la sensación de escalofrío cuando el hombre giró el rostro. No afirmó nada con certeza. Solo dijo que se parecía mucho a Thomas y que la mujer que lo acompañaba era su exesposa. La habitación quedó en silencio. Ye no respondió enseguida. Su rostro se tensó, la mirada se le oscureció. Por un instante apareció la duda, luego la rabia y después una cautela evidente en sus ojos. ¿Estás segura?, preguntó con la voz más grave. Huyen negó con la cabeza. No me atrevo a asegurarlo. Puede que solo sea alguien parecido, pero no sé por qué me siento tan inquieta. Como si alguien estuviera moviendo las piezas a propósito. Ye guardó silencio durante mucho tiempo. Al final se levantó, se acercó a la puerta y miró a lo lejos. Nadie dijo nada más, pero entre los dos se extendió un ambiente pesado lleno de preguntas sin respuesta. ¿Será cierta la corazonada de Huyen? ¿O todo es solo una coincidencia cruel del destino? En algún lugar, hilos invisibles parecen tensarse poco a poco, anunciando que una corriente peligrosa está a punto de surgir. La casa quedó sumida en un silencio sofocante. Ye estaba de espaldas a Huyen con ambas manos apoyadas en el marco de la ventana. Afuera, la luz de la tarde se iba apagando poco a poco, y con ella el frío empezaba a colarse en cada rincón de la casa. Huyen permanecía sentada en la silla, las manos apoyadas sobre los muslos, apretándolas con tanta fuerza que le temblaban. «Tú lo has visto». Fue Huyen quien habló primero, esforzándose por mantener la calma. «Yo no he afirmado nada, solo dije que se parecía a Thomas, mucho». Ye se giró con la mirada endurecida. «¿Y qué pasa si se parece? Solo porque se parece ya vas a sospechar de la gente». Huyen se quedó helada. «No estoy sospechando sin motivo. Tú sabes que yo no soy de inventar cosas». «Pero estás metiendo a Thomas en todo esto», gruñó Ye. «Él es alguien en quien confío. Es la persona que me ayudó cuando estaba en el peor momento. ¿Lo entiendes?» Huyen soltó una risa seca sin alegría. «Y yo que yo soy tu esposa. Te hablo de lo que me preocupa y tú piensas que estoy acusando a alguien sin razón». El ambiente en la habitación se congeló. Ye respiró con fuerza y dio unos pasos hacia ella. «No quiero que te pongas a imaginar cosas. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás dudando de las personas más cercanas a esta familia». Huyen se levantó de golpe. «Dudo porque me importa esta familia. ¿Sabes cómo me sentí en ese momento? Estaba en medio del mercado y vi a alguien que parecía a Thomas al lado de tu exesposa. Sentí que el corazón se me caía al suelo». «Pero no tienes ninguna prueba», la interrumpió Ye. «Solo es una sensación. Solo es tu intuición». Esa frase fue como una puñalada. Huyen guardó silencio unos segundos y luego preguntó despacio. «Entonces, para ti, mi intuición no vale nada». Ye no respondió de inmediato. Su duda le dolió aún más a Huyen. «¿Confías más en Thomas que en mí?». ¿Verdad? Su voz empezó a temblar. «Prefieres proteger a alguien de fuera antes que escuchar a tu propia esposa». «No digas eso», alzó la voz Ye. «No confío ciegamente en nadie, pero tampoco puedo sospechar de alguien por algo tan incierto». Huyen negó con la cabeza, las lágrimas comenzaron a caer. «No necesito que sospeches de nadie, solo necesito que estés de mi lado, que al menos me escuches». «Te estoy escuchando», respondió Ye, pero ya sin paciencia. «No», gritó Huyen. «Me estás negando». El grito resonó en la casa, y luego todo quedó en un silencio aterrador.
Huyen se secó las lágrimas, pero cuanto más se limpiaba, más caían. ¿Sabes por qué tengo miedo?, dijo con la voz entrecortada. Porque tu exesposa nunca ha dejado en paz a esta familia. Cada vez que aparece nunca trae nada bueno, y aún así tú me dices que no me preocupe. Ye frunció el ceño. Estás siendo demasiado sensible. Lo que hubo entre ella y yo terminó hace mucho tiempo. Huyen lo miró con dolor y decepción en los ojos. Para ti terminó, pero para mí esa herida nunca se ha cerrado. Ye guardó silencio, desvió la mirada. Huyen sonrió con tristeza. ¿Lo ves? Incluso ahora no te atreves a mirarme de frente. Estoy cansado, Huyen, dijo él en voz baja. No quiero discutir por cosas que quizá ni siquiera existen. Esa frase dejó a Huyen paralizada. Que quizá no existen, repitió cada vez más bajo. Entonces, mis sentimientos tampoco existen de verdad para ti. Huyen dio un paso atrás como si acabara de comprender una verdad dolorosa. Pensé que con ser sincera, con decir lo que sentía, tú me creerías, pero parece que me equivoqué. Ye la miró, quiso decir algo, pero al final no dijo nada. Huyen se dio la vuelta y caminó hacia el dormitorio. Antes de cerrar la puerta, se detuvo y dijo una frase que Ye jamás olvidaría. Ojalá yo esté equivocada, pero si tengo razón, entonces te arrepentirás de no haber confiado en mí hoy. La puerta se cerró. Ye se quedó solo en la sala con el tic-tac del reloj sonando de forma inquietante. Dentro de él empezó a surgir una sensación vaga de inquietud, la misma que hacía un momento había rechazado pero que ahora ya no podía apartar. Al otro lado de la puerta, Huyen se dejó caer al suelo cubriéndose el rostro mientras rompía a llorar. La semilla de la duda ya había sido plantada. Y cuando la confianza empieza a resquebrajarse, nadie sabe qué será lo primero en derrumbarse. La puerta del dormitorio se había cerrado hacía rato, pero ese sonido seguía resonando en la cabeza de Ye. Se sentó en el sofá y la casa quedó sumida en el silencio. Ya no había voces ni pasos, solo el tic-tac constante del reloj de la pared, como si estuviera contando cada pensamiento desordenado en su mente. Ye se llevó la mano a la frente y cerró los ojos. Había sido demasiado duro con Huyen. La imagen del rostro de Huyen volvió con total claridad, los ojos enrojecidos, la mirada herida, la voz temblorosa cuando le preguntó si confiaba en ella o no. Ye recordaba muy bien ese momento, el instante en el que eligió callar en lugar de abrazar a su esposa. Apretó los puños. Debió haber confiado en ella, al menos haber confiado en su preocupación. Huyen nunca fue alguien que buscara problemas. Siempre vivió con cuidado intentando proteger esta familia por encima de todo. Si no se hubiera sentido realmente inquieta, jamás habría dicho algo así. Entonces, ¿por qué reaccionó con tanta dureza? Ye suspiró y se recostó en el respaldo del sofá. En su mente empezó a tomar forma otro pensamiento, uno que había estado evitando toda la tarde. Thomas. Ese nombre resonó en su cabeza más pesado que nunca. Thomas era alguien en quien había confiado. Un amigo, alguien que lo ayudó a atravesar los momentos más oscuros de su vida. Por eso cuando Huyen mencionó a Thomas, su primera reacción fue defenderlo. No porque estuviera seguro de que Thomas fuera inocente, sino porque no quería creer que tal vez se había equivocado con él. Pero sí, solo sí, Ye abrió los ojos y clavó la mirada en el vacío frente a él. La imagen de Huyen de pie en medio del mercado sola frente a ese miedo difuso le apretó el corazón. ¿Y si realmente era Thomas? ¿Y si su aparición no era una simple coincidencia? Se levantó de golpe y empezó a caminar de un lado a otro de la habitación. Fragmentos de recuerdos comenzaron a encajar de una forma inquietante. Últimamente Thomas desaparecía con frecuencia, siempre con excusas vagas. Llamadas a horas tardías, mensajes respondidos con retraso. Y esas veces en que Thomas preguntaba por su vida privada por Huyen, cosas a las que antes nunca les había dado importancia. En ese momento pensó que solo era preocupación normal. Pero ahora, todo adquiría otro significado.
Jesse se detuvo frente a la mesa y miró el teléfono. Su dedo se deslizó por la pantalla hasta detenerse en el nombre de Thomas en la agenda. No llamó, pero solo ver ese nombre bastó para inquietarlo. La preocupación de Huyen no era infundada. Ese pensamiento le oprimió el pecho. Y su exesposa, Ye, volvió a cerrar los ojos. Aquella mujer nunca fue una parte fácil de su pasado. El matrimonio anterior terminó mal, dejando demasiadas heridas y resentimientos. Él creyó que todo eso había quedado enterrado hacía tiempo, pero si ella realmente había reaparecido, seguro no era solo para charlar. Entonces, ¿por qué Thomas? Esa pregunta le recorrió el cuerpo como un escalofrío. ¿Una coincidencia demasiado perfecta o una maniobra calculada? Recordó las últimas palabras de Huyen antes de entrar al dormitorio. Si yo tengo razón, entonces te arrepentirás de no haber confiado en mí hoy. El pecho de Jesse se tensó. Era cierto. Había dejado a Huyen sola cargando con su miedo. No era Thomas quien había provocado el conflicto en esta familia. Había sido su falta de confianza. Jesse se acercó a la puerta del dormitorio y levantó la mano para llamar, pero se detuvo. No sabía qué decir. Una disculpa en ese momento quizá no sería suficiente. Necesitaba estar seguro, no para proteger su orgullo, sino para proteger a su familia. Se dio la vuelta con la mirada más firme. No culparía a nadie sin conocer la verdad, pero tampoco volvería a cerrar los ojos. La duda había empezado a echar raíces en su interior, lenta pero clara. Ya no era una negación ciega, sino una vigilancia consciente. Al otro lado de la puerta, Huyen aún no dormía. Estaba acostada de espaldas, las lágrimas ya secas, pero la tristeza seguía ahí. Ambos estaban despiertos. Ambos cargaban con dudas distintas en el corazón. Y en algún lugar Thomas, ya fuera de forma involuntaria o intencional, se había convertido en la chispa de una tormenta que comenzaba a formarse en silencio, amenazando con destruir la frágil paz de esa familia. La casa estaba en silencio, solo una débil franja de luz de la lámpara de noche se filtraba por la rendija de la puerta del dormitorio. Ye permaneció de pie en el pasillo durante mucho tiempo. Había estado allí innumerables veces a lo largo de su vida, pero nunca había sentido que la distancia entre él y esa puerta fuera tan grande. Levantó la mano, dudó. Luego tocó suavemente. No hubo respuesta. «¡Huyen!», la llamó en voz baja. «¿Aún no te has dormido?». Dentro hubo unos segundos de silencio. Finalmente la voz de Huyen se escuchó baja y fría. «¿Pasa algo?». Solo una pregunta, pero fue suficiente para que el corazón de Ye se encogiera. Respiró hondo, abrió la puerta y entró. Huyen estaba acostada de espaldas a él, la luz amarilla suave cubría sus hombros delgados. Ye cerró la puerta y se quedó quieto sin atreverse a acercarse de inmediato. «Yo he venido a pedirte perdón». Huyen no se giró. «¿Perdón por qué?». La pregunta no era dura, pero sí distante. Ye lo entendió. Huyen necesitaba una disculpa clara, no una por compromiso. «Por haberte hablado mal», dijo despacio, «y por no haberte escuchado como debía». Huyen dejó escapar una pequeña risa triste que le dolió a Ye. «¿Dices eso porque me viste llorar o porque de verdad crees que te equivocaste?». Ye guardó silencio. Ese silencio fue la respuesta más honesta. Se acercó un poco más y se sentó en el borde de la cama. «No lo niego. En ese momento reaccioné de forma exagerada. Dejé que las emociones superaran a la razón». Huyen cerró los ojos. «Entonces te disculpas por la forma en que hablaste, no porque no me creíste». Ye se mordió el labio. Quería decirlo todo, decir que ya había empezado a dudar, decir que ya no estaba tan seguro como por la tarde, pero se detuvo. Aún no era el momento. «Sé que estabas muy preocupada», dijo eligiendo bien cada palabra. «No debía hacerte sentir sola». Huyen se giró mirándolo de frente por primera vez. Sus ojos estaban rojos pero secos, ya sin lágrimas, solo quedaba el cansancio. «¿Sabes qué es lo que más duele?», preguntó. «No es lo de Thomas. Es que yo te hablé de mi miedo y tú lo trataste como una molestia.
Ye bajó la cabeza. Lo siento. Esta vez la disculpa sonó más sincera. Huyen lo miró durante un buen rato como si estuviera buscando algo en sus ojos. Aún no lo has dicho todo, dijo. Lo siento. Ye se sobresaltó. ¿Qué quieres decir? Me estás ocultando algo, dijo Huyen con suavidad pero con firmeza. Un pensamiento, una duda. No lo sé. Pero todavía no confías del todo en mí, ¿verdad? Ye no respondió enseguida. Extendió la mano pero luego la retiró como si temiera que con solo tocarla todo pudiera romperse. No quiero que las cosas se compliquen más, dijo. No quiero que te preocupes más. Huyen negó con la cabeza. No lo entiendes. Justamente tu silencio es lo que más me preocupa. Se incorporó y abrazó una almohada. No necesito que me protejas ocultándome la verdad. Necesito que estés a mi lado aunque la verdad sea incómoda. Ye la miró con un dolor punzante en el pecho. Tienes razón, pero aún no estoy listo para decirlo. Dame un poco más de tiempo, dijo en voz baja. Solo un poco. Huyen lo miró. Su mirada se suavizó, pero todavía había un vacío en ella. Te doy tiempo. Pero tienes que entender algo, cada vez que eliges callar me empujas un poco más lejos. Ye asintió. Se acostó junto a Huyen, pero entre los dos quedó una distancia muy pequeña, tan pequeña que otros no la notarían, pero lo bastante grande como para que ambos la sintieran claramente. La luz de la lámpara seguía encendida. Los dos estaban allí despiertos sin poder dormir. Una disculpa ya había sido dicha, pero la verdad aún no. Y era precisamente eso, que no se había dicho, lo que en silencio estaba desgastando la confianza entre ellos. A la mañana siguiente el sol salió temprano. La luz entraba a raudales por la ventana, iluminando el suelo que aún conservaba el frío de la noche. Huyen se despertó muy temprano. No había dormido mucho, pero su rostro estaba sereno, como si lo ocurrido la noche anterior nunca hubiera pasado. En la cocina, Huyen preparaba el desayuno. Cada movimiento era lento y cuidadoso. El sonido rítmico del cuchillo contra la tabla se repetía una y otra vez, mientras en su mente las ideas seguían dando vueltas sin parar. Hoy, seguro que pasará algo. No sabía por qué tenía esa sensación. Era solo una intuición muy leve, pero sorprendentemente clara. Ye salió de la habitación con aspecto cansado. Se miraron un instante sin decir mucho. Esa calma se sentía como una capa de niebla fina, bastaría una leve brisa para que desapareciera. Justo en ese momento se oyó una motocicleta detenerse frente a la casa. La mano de Huyen se quedó inmóvil. Su corazón dio un salto. Llamaron a la puerta con golpes firmes pero familiares. «Yehuyen, ¿están en casa?», la voz de Thomas. Huyen respiró hondo, dejó el cuchillo, se secó las manos y salió. Cuando abrió la puerta, ya llevaba puesta su sonrisa más suave. «Thomas, pasa, entra». Thomas estaba frente a la casa como siempre, rostro alegre, mirada amable, voz tranquila. Nadie imaginaría que su presencia pudiera alterar tanto el corazón de otros. «Solo vine a saludar un rato», sonrió Thomas. «Pasaba por aquí esta mañana». Huyen se hizo a un lado para dejarlo entrar. En el instante en que se cruzaron, percibió un aroma de perfume familiar, el mismo olor que el día anterior en el mercado le había provocado un escalofrío. El mismo aroma. Huyen no dejó traslucir ninguna emoción. Invitó a Thomas a sentarse, le sirvió agua, cada gesto era correcto, impecable. «¿Y Maya?», preguntó Thomas mirando alrededor. La pregunta hizo que Huyen se quedara ligeramente desconcertada. «Está jugando en su habitación», respondió. «¿Por qué preguntas por ella?». Thomas sonrió y agitó la mano. «Ah, es que últimamente he notado que Maya crece muy rápido. La última vez que la vi, la ropa parecía quedarle ajustada. Pensaba llevarla al mercado a comprarle algunas cosas nuevas». El ambiente en la casa se volvió denso. Ye se mostró sorprendido. «No hace falta que te molestes, nosotros podemos llevarla». Thomas negó rápidamente con la cabeza. «No es ninguna molestia, tengo tiempo. Además, me gustan los niños». La frase fue suave, natural, pero para Huyen sonó como una alarma.
No preguntó por ellos como pareja, no habló de trabajo. El tema central fue Maya. Huyen sonrió y se dirigió hacia el interior. Voy a llamarla. Maya salió corriendo con el cabello despeinado y una muñeca en brazos. Al ver a Thomas, gritó con alegría: «¡Tío Thomas!». Thomas se agachó y le acarició la cabeza con una atención que iba más allá de lo necesario. «¡Qué grande estás, Maya! Ya toca comprar ropa nueva». Huyen observó la escena y sintió un frío recorrerle el pecho. Él estaba creando cercanía, muy rápido y con intención. «Mejor lo dejamos para otro día», dijo Huyen con voz suave. «Hoy la niña tiene que estudiar». Thomas levantó la vista hacia ella sin borrar la sonrisa. «Será solo un rato. La llevo y la traigo enseguida. Además, comprar ropa para una niña es un gusto». En su mirada pasó algo fugaz tan rápido que otros no lo notarían, pero Huyen sí. Prisa. Impaciencia contenida. Entonces lo entendió. No necesitaba a Maya. Necesitaba una excusa. Una excusa para ir al mercado. Una excusa para aparecer en público. Una excusa para arrastrar a su familia a otro círculo peligroso. Huyen se agachó y tomó la mano de Maya. «Hoy mamá está ocupada. El fin de semana te llevo, ¿de acuerdo?». Maya hizo un pequeño puchero, pero asintió. Thomas frunció levemente el ceño solo por un instante. «¡Qué pena!». Huyen levantó la mirada y la fijó en Thomas. La sonrisa seguía en sus labios, pero sus ojos habían cambiado tranquilos, alerta, afilados. «Gracias por preocuparte por la niña», dijo. «Pero los asuntos de Maya los resolveremos nosotros». Un breve silencio cayó en la habitación. Thomas rió como intentando aliviar la tensión. Claro, solo tenía buenas intenciones. No pasa nada. Pero Huyen lo sabía. Las buenas intenciones no son tan apresuradas. Las buenas intenciones no dan tantas vueltas. Thomas se fue poco después. Cuando la puerta se cerró, la sonrisa de Huyen desapareció. Se quedó inmóvil durante un largo rato. Ye miró a su esposa a punto de preguntar algo, pero Huyen habló primero con voz baja pero firme. «Ye, desde hoy no dejes que Maya salga sola con Thomas». Ye se quedó helado. «¿Estás segura?». Huyen asintió. «No sé qué es lo que pretende hacer, pero hay algo de lo que sí estoy segura». Se giró hacia la puerta cerrada. Thomas no vino por Maya, vino por un plan. El ambiente en la casa volvió a volverse pesado. Y esta vez ni siquiera Ye pudo negar la sensación de inquietud que empezaba a crecer dentro de él.